Hay algo que acaba de ocurrir dentro de Alpine que está haciendo mucho ruido en todo el paddock. Y no tiene que ver con una actualización secreta, ni con una pieza mágica escondida dentro del coche, tiene que ver con Franco Colapinto. Porque durante semanas se instaló una teoría que empezó a repetirse por todas partes. Que si Franco estaba mejorando era porque estaba recibiendo ayudas especiales, que si tenía un coche diferente, que si el equipo le estaba dando ventajas que otros no tenían. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque alguien desde dentro de Alpine decidió romper el silencio y contar una versión completamente distinta. Y cuando ese mensaje viene desde los niveles más altos del equipo, ya no estamos hablando de rumores. Estamos hablando de una declaración que puede cambiar por completo la forma en que se interpreta el crecimiento de Conto. Antes de seguir, si te apasiona la Fórmula 1 y quieres estar al día con todas las historias que nadie te cuenta, suscríbete ahora al canal. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría explicar mucho más de lo que parece sobre el presente y el futuro de Franco Colapinto. Lo más sorprendente es que Alpine no salió simplemente a defender a su piloto. Salió a desmontar una narrativa pieza por pieza. Durante mucho tiempo, cada vez que un piloto joven empieza a destacar, aparecen las mismas sospechas. Si mejora demasiado rápido, algunos buscan explicaciones externas. Y muchas veces esas explicaciones terminan minimizando el verdadero mérito del piloto. Pero según las declaraciones que salieron desde dentro del equipo, no hubo ningún tratamiento preferencial. No hubo un chasis especial. No hubo un paquete secreto diseñado exclusivamente para él. Y ojo con esto, porque es clave. La explicación que ofrece Alpine es mucho más incómoda para quienes cuestionaban a Franco. Según el equipo, lo que estamos viendo es simplemente el resultado de un talento que finalmente encontró el contexto adecuado para expresarse. Sí, talento puro. Porque en Fórmula 1 existe un momento muy particular que todos los grandes pilotos atraviesan. Un instante en el que dejan de reaccionar al coche y empiezan a entenderlo de verdad. Un momento en el que todo hace clic. Y esa palabra, clic, es probablemente la más importante de toda esta historia. Porque Alpine no está diciendo que Franco se convirtió de repente en otro piloto. Está diciendo que el potencial que siempre estuvo ahí finalmente empezó a encajar con el coche, con el equipo y con las exigencias de la categoría. Pero eso no es ni siquiera lo más importante. Porque cuando empezamos a analizar cómo arrancó realmente la temporada de Colapinto, aparece una realidad que muy pocos estaban considerando. Y aquí es donde todo cambia. Según explicó el equipo, Franco tuvo que afrontar varias situaciones complicadas desde el inicio. En China, por ejemplo, compitió utilizando repuestos antiguos después de sufrir problemas mecánicos. Puede parecer un detalle menor para quienes observan desde fuera, pero cualquier persona que siga este deporte desde hace años sabe que en la Fórmula 1 moderna una diferencia mínima puede representar una enorme desventaja. Cada componente influye. Cada ajuste importa. Cada milésima cuenta. Salir a pista con material menos actualizado no significa simplemente conducir un coche diferente. Significa competir con menos margen, menos confianza y menos herramientas para luchar en igualdad de condiciones. Y cuando parecía que las dificultades terminaban ahí, llegó Suzuka. Uno de los circuitos más técnicos, exigentes y respetados de todo el calendario. Para cualquier piloto es un desafío enorme. Pero para alguien que todavía está completando su proceso de adaptación, el reto se multiplica. Porque no solo tienes que entender un circuito extremadamente complejo, también debes comprender cómo responde el coche con cada cambio introducido por el equipo. Y si todavía estás construyendo esa conexión con la máquina, el trabajo se vuelve muchísimo más difícil. Pero nadie esperaba lo que pasó después. En Miami apareció otro dato que cambió por completo la discusión. Mientras muchos aseguraban que Colapinto estaba recibiendo ventajas especiales, la realidad era exactamente la contraria. Según la información revelada por Alpine, Pierre Gasly disponía de ciertas evoluciones técnicas antes que Franco. Es decir, el argentino no estaba siendo favorecido. De hecho, en varios momentos tuvo que trabajar con menos herramientas. Y aún así empezó a mostrar una progresión constante. Eso es precisamente lo que el equipo quiso dejar claro. No para construir una historia de víctima.
No para fabricar una épica artificial, sino para poner los resultados dentro de un contexto real. Porque una cosa es mirar una clasificación aislada, y otra muy distinta es analizar todo el camino recorrido para llegar hasta allí. Y cuanto más se observa ese camino, más valor adquieren los resultados obtenidos por Colapinto. Pero hay otro detalle que casi nadie está mencionando. Un detalle que dentro del paddock tiene muchísimo peso. Franco no participó en el desarrollo inicial del monoplaza. Y esto cambia absolutamente todo. El coche no nació alrededor de sus sensaciones. No fue construido con su retroalimentación. No fue diseñado pensando en su estilo de conducción. Llegó después. Con menos kilómetros acumulados. Con menos experiencia específica en ese proyecto. Con menos tiempo para comprender las particularidades del coche. Y si realmente entiendes cómo funciona la Fórmula 1, sabes que eso representa una enorme desventaja. Porque un piloto no solo aprende a conducir un monoplaza, aprende a interpretar sus mensajes, aprende a reconocer sus límites, aprende a anticipar sus reacciones. Es una relación extremadamente compleja que normalmente requiere meses de trabajo. Por eso dentro de Alpine comenzaron a hablar de fines de semana completos y no simplemente de vueltas rápidas. Porque en Mimi Canadá observaron algo mucho más importante que la velocidad. Vieron control. Vieron consistencia. Vieron ejecución. Y cuando un piloto empieza a encadenar actuaciones sólidas de principio a fin, deja de ser una sorpresa para convertirse en una tendencia. Y aquí entramos en la parte más delicada de toda esta historia. Porque detrás de estas declaraciones parece existir algo más profundo. Algo estratégico. Algo que podría definir el futuro de Colapinto. Porque cada gran actuación aumenta su valor dentro del mercado de pilotos. Y en la Fórmula 1 el mercado nunca duerme. Los equipos observan. Los directivos analizan. Los representantes toman notas. Y cuando aparece un piloto joven con potencial de crecimiento, todos prestan atención. Por eso muchos interpretan que Alpine está intentando proteger un activo que considera extremadamente valioso. Y aquí aparece una figura que conoce perfectamente cómo funciona este juego, Flavio Briatore. Dentro del paddock nadie duda de la influencia que tienen las decisiones estratégicas del equipo. Y hay algo que mucha gente no está viendo. Reconocer públicamente el mérito de Colapinto fortalece la apuesta realizada por Ain. Pero al mismo tiempo permite controlar la narrativa alrededor de su crecimiento. Es un equilibrio delicado. Porque cuanto más impresionante parezca el fenómeno, mayor será el interés de otros equipos. Y eso podría generar problemas en el futuro. Por eso la sensación es que Alpine quiere consolidarlo internamente antes de que la presión externa se vuelva todavía más intensa. Especialmente porque existe un recuerdo que sigue persiguiendo a la escudería. El caso de Oscar Piastri. Un talento extraordinario que terminó escapándose cuando parecía destinado a formar parte del futuro del equipo. Y precisamente por eso esta situación resulta tan sensible. Porque Alpine no quiere repetir la historia. No quiere desarrollar otro diamante para verlo brillar en otro lugar. Quiere construir un proyecto alrededor de él. Quiere darle estabilidad. Quiere acompañar su evolución. Pero aquí aparece el gran desafío. Porque una cosa es irrumpir, y otra completamente distinta es mantenerse. Ahora las expectativas son más altas que nunca. Ahora cada sesión será analizada bajo una nueva lupa. Ahora cada resultado tendrá un significado diferente. Porque el propio equipo está diciendo públicamente que Franco encontró regularidad. Que ya hizo clic. Que está ejecutando fines de semana completos con autoridad. Y eso aumenta tanto el reconocimiento como la presión. Sin embargo, si hay algo que deja claro toda esta historia, es que Alpine ya tomó una decisión. Ya identificó qué piloto considera estratégico para su futuro. Y cuando un equipo deja de hablar de una promesa para empezar a hablar de un patrimonio deportivo, significa que algo importante ya cambió internamente. La gran pregunta que queda flotando en el aire es enorme. Si Colapinto está logrando este nivel mientras todavía continúa adaptándose, ¿qué puede ocurrir cuando todo esté completamente alineado? ¿Cuál es realmente su techo?
¿Hasta dónde puede llegar con igualdad de herramientas, continuidad y estabilidad? Y quizá la pregunta más inquietante de todas: ¿qué pasará si otros equipos empiezan a hacerse exactamente la misma pregunta? Porque esta historia ya no trata únicamente de explicar por qué Franco está rindiendo mejor. Ahora se trata de algo mucho más grande. Se trata de un equipo marcando territorio. Se trata de Alpine diciendo que este talento es real, que este crecimiento es legítimo, y que este piloto importa mucho más de lo que algunos imaginaban. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Alpine está protegiendo a Colapinto de la manera correcta? ¿O piensas que toda esta tensión puede despertar todavía más interés de otros equipos? Déjamelo en los comentarios y cuéntame también desde qué ciudad estás viendo este video. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos análisis. Porque la sensación dentro del paddock es muy clara, esta historia apenas está comenzando.